Buenos días tengan todos. Hoy, día 11 del mes 5 del 2024. Vamos a darle una instrucción sobre la situación que existe en la diversidad de leyes. No son todas iguales. Cuando se dice la ley sobre el sacerdocio, no se está hablando sobre la ley espiritual, que el mismo sacerdocio tenía que llevarla también. Hago esta extraverancia para que comprendan lo que me oyen, tengan una verdadera solución, una verdadera predicación de la palabra de Dios, como corresponde las cosas. No sé si va a ser breve esta pequeña conversación que voy a tener, porque todas son pequeñas. Y si la pueden entender, lo que sí quiero que examinen, que vayan examinando, como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Porque ustedes no les va a estar diciendo la palabra de Dios, como les he dicho muchas veces, que tenemos como heredad la tierra porque somos hechos de tierra. El espíritu es el que es de hecho de Dios, el soplo de vida. Pero que ambos Dios les va a dar vida eterna, como la tiene a Machía. Vayan observando los versos que voy a explicar en estos capítulos que voy a dar. Sálganse de la contaminación, de ligar las cosas y ponerlas fuera de su lugar. Vamos a comenzar en este día de hoy con esta situación. Me he olvidado un poco del preámbulo de presentación, como siempre lo he hecho. Pero es bueno leer, que tengan la Biblia en sus manos y vayan oyendo y ver estas versiones que yo les voy a dar. Vamos a leer ahora el capítulo 10 de Romanos. Capítulo 10 de la carta a los Romanos. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Esos son los judíos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Mashiach, el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe, Viviremos por la ley. mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?
Esto es para traer abajo a Mashiach, el Mesías. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Mashiach de los muertos. No está en los muertos. Más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Mashiach, el Mesías, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Al Mesías de Israel, al que es hijo de Miriam y de José, de José. No al Cristo ese, al Jesucristo que inventó Roma posteriormente, evadiendo las cosas del judaísmo, en la cual se hablaba de esto del Mesías, que hablaron los apóstoles, pues se está leyendo a Pablo, transformado en un apóstol. Saben bien esto, la historia como es, porque yo le estoy hablando a personas como quien conocen las cosas, pero se las estoy poniendo al dedillo para que tengan buena correspondencia y se afiancen en la verdadera fe, porque hay muchas cosas mezcladas ahí en lo que se dice también. Sigamos leyendo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocaréis a aquel en el cual no han creído? Hay que creerlo. Lo que él habló es la palabra del Padre, es su doctrina. ¿Cuántas veces se lo he dicho? Porque tiene que haber pocas visualizaciones. Debe haber millares de millones, pero no los hay. Porque cuando mismo Mashiach vino en carne a la tierra, esos muchos que dicen que no seguían, no eran la totalidad del todo. Era una parte del todo nada más. Porque muchos lo entregaron también por el beneficio de Roma. No vamos a tocar ese punto, pero bueno, más o menos vamos a darle un cierto introducción. Vamos a continuar la lectura. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de la paz, de los que anuncian la palabra de los bienes. No la mezcla católica como te han mezclado, porque son las hijas de la católica, los evangélicos y los mesiánicos, por la característica de doctrina que llevan. Eso es lo que significa las hijas del catolicismo. Que es lo que hay que es lo que hay que entender. Eso es lo que debemos entender y salir de los chanchullos religiosos. Mas no todos obedecen a la palabra, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra la palabra de ellos. Hay quien dice que los oigo yo decir, porque yo conozco las predicaciones de los evangelistas. Harry Lee es un pastor de esos Pentecostal. pentecostal, que el evangelio no ha sido anunciado a todo el mundo todavía. ¿No contradice eso a lo que se está leyendo ahí? Salió por todo el mundo, por toda la tierra su palabra. Ellos salieron, a Mashiach los mandó. Y por todo el mundo.
Unos fueron muertos en la China, otros en Japón, otro allá en África, La India. otro en Roma, y así sucesivamente. No sabemos esa posición, esa costura completamente, pero sabemos que la palabra de Dios testifica que salieron. Punto. No que Harry Lee, que no se ha predicado el evangelio en todo el mundo todavía. Si precisamente todas esas doctrinas que tienen, la gente las revirtieron a su manera, la acomodaron a su maldad que traen ya desde antes del diluvio. Porque ese evangelismo católico, ¿qué cosa es eso? Es una mezcla de cosas mundanas, de doctrinas mundanas con la de Amachía, pero a nombre de como ellos les dio la gana de poner el nombre que Dios no dio. Ningún ángel habló nada, pero dan una fe que el ángel dijo. El ángel no dijo. Machía, Dios dice que en la palabra, no recuerdo, que dice que dirán que Dios dijo y él no ha hablado. Cosas que no ha hablado son las que dicen. Punto. Vamos a ver si cogen inteligencia. Verso 19. Más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Los voy a echar a pelear. Porque con gente que no conocían. En esos tiempos que estaban predicando los apóstoles, no creyeron muchos en la palabra. Creyeron los corintios, los tesalonicenses, los de Éfeso, eso, punto y punto. Cada vez que daba un apóstol por la calle, por todos esos lugares antiguos. Entonces, ellos predicaron a los gentiles, pero iban a las sinagogas también. Que se le dijo a Pablo. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Pablo? Vete a los reyes, a Israel y al mundo, a los gentiles. No fue solamente a los gentiles, también a los de Israel, a los gobernantes. Le habló a los gobernantes. Ustedes leen las escrituras, saben que le habló a gobernantes. Allá al príncipe de la reina de Candasa, qué sé yo, que iba en un coche. El etíope, ajá. ¿Quién le apareció? No fue Pablo, no fue Pedro, fue otro apóstol. Hay muchas cosas que de ellas, algunas son las que se hablan, pero la imaginación de uno es atenerla a lo que enfoca la escritura. Yo los mandé ir por todo el mundo. Fíjense bien lo que se refiere a las cosas. Ir por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Allá va el catolicismo a echarle un muchito de agua en la cabeza al niñito, a volverlo hijo de Satanás. Eso es lo que son. Porque ese no es el bautismo. El bautismo es arrepentimiento. Los niños de qué se van a arrepentir? Son inocentes. ¿Obedece entonces la ley, el sacerdotismo ese? ¿Católico? No, no lo obedece. Hay puntos de la ley que lo obedecen los evangélicos.
Los cristianos evangélicos y los cristianos esos mesiánicos de ahora, porque hay ahí entre uno y otro, hay 2 puntos de diferencia. En mismo nombramiento de las cosas. Uno menciona Jehová, otro menciona Yahweh, y así van desbandadamente corriendo a la mansalva. Y eso no está bien. Es una sola cosa. Dios es uno y no tiene nombres. No tiene nombre. Pablo fue a predicar a los atenienses y dijo: yo estoy predicando a ese que ustedes dicen que le pusieron en ese Los altares de en ellos el que tenían. altarito ese, al Dios desconocido, a ese que estoy predicando yo, al desconocido. Entonces, ¿quién le lanzó el nombre de Jehová? Cuando él anteriormente dice: yo soy el que soy. No me pregunten. Yo se los he predicado muchas veces. Y no porque tienen que estar viendo nada más que el último video que yo hago. No, no, no. Lean videos anteriores. También. Porque en todos ellos hay una enseñanza. Hay diferentes explicaciones, pero todo en la misma orden de las cosas que dijo Pablo. Todo decentemente y en orden. Para que no queden nada superfluo ahí, que una cosa que quede vacío. Porque Dios no va a aceptar, Dios es severo. Es amor, es misericordia, pero es severo. Se lo he dicho, les he abierto los ojos para que vean la severidad de Dios. Cuando el apóstol dice que no puede faltarle un punto a la ley de Dios, si le falta un punto a la ley de Dios, ¿qué cosas son puntos? No mates, no robes, no hurtes, a Dios sobre todas las cosas no tendrás imágenes ni ídolos, ninguna semejanza de cosas que estén en los cielos, abajo la tierra, encima, volando, de animales o de lo que sea. Ni de personas puede estar haciendo imágenes. Como los muñequitos hacen que la tiene la Iglesia Católica, los budas, la India, todos esos lugares. Por un lado cumplen un mandamiento y por otro lado revientan la soga. Pues se ponen a estar pintando cositas y manitos y cosas que Dios no mandó. Por eso que son mandamientos de hombre y no mandamientos de Dios. Y por ahí un semillero de distintas formas, distintas razones. Vamos a leer ahora San Juan 5, capítulo 5, verso 28 al 47. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Fíjense lo que se está leyendo ahí en San Juan. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Analicen lo que no analizan los cristianos, eso, de diferentes sectas, que todas están catolizadas. No analizan la palabra de Dios. Entiéndase bien. Vayan cogiendo el libro de las cosas
Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El Eterno, el Padre. Gloria a Dios. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Empero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha Él enviado. no habla de sí mismo. El Padre lo envió y habló que lo que el Padre le instruyó. Y el que me envió, el Padre, ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió a vosotros no creéis. Escudriñad las El escrituras, que Él envió a vosotros, vosotros no creéis. escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a aquel recibiréis? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Está hablándole el Mesías, el apóstol está diciendo lo que habló el Mesías, que a ellos lo va a acusar Moisés, porque ellos no creen en Moisés nada. Sigue, continúa. Porque si vosotros creyereis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Habría resurrección. La resurrección viene. Eso muchos saben sobre ese aspecto, que tienen la esperanza desde allá, desde el primer hombre, Adán, de que hay una resurrección, que el hombre va a ser redimido y va a ser tornado otra vez. Vienen los chanchullos humanos con diferentes ideas, que el hombre se reencarna. Si el hombre reencarna, como dice la gente, y no tiene la misma actuación de ser la misma persona que era, en otra persona no sabe lo que él era, entonces, ¿qué reencarnación de qué? Es una mentira, aparte que eso no está escrituralmente de parte de Dios, no está mandado esa doctrina. Esa doctrina viene de los paganismos. La de Dios es la resurrección. El hombre se muere y no sabe más nada. El espíritu se lo lleva a Dios. Amén. Cuando Machía pide al Padre el alma de espíritu No, de Lázaro. de Lázaro, el espíritu de Lázaro, él ora al Padre para dar testimonio de la palabra de Dios, que en él estaba, era verdadera. Y el Padre manda al Espíritu. Gloria a Dios. Gracias te doy, Padre, que siempre me oyes, para dar un buen testimonio de tu veracidad. No está dicho así como lo estoy diciendo yo, pero háganse la idea esa, porque hay ideas buenas, verdaderas, que se complementan con la acción de Dios, y otras ideas que no se asocian a la idea de Dios. Por eso los criterios todos no son, hay que ver el criterio de Dios. Dispensen a todos porque a veces soy humano.
y tengo mis problemas, y entonces cada cual tiene su problema. Pero que no podemos tenerle problemas en las condiciones de la fe que nos inculca Mashiach, porque todo lo que está escrito en las Escrituras no pertenece para que nosotros lo creamos. Creamos la parte nada más que a Mashiach, el verdadero, habló, Gloria a Dios. porque hay muchas cosas escritas, las cuales están dichas de Dios, para comprobar la fidelidad de las personas, pruebas que Dios pone. Eso lo habló Pablo. Yo se lo he leído, se lo he dicho muchas veces. Cuando él habla a los tesalonicenses, un capítulo 2 muy convencido de esta situación que yo les explico. Fueron entregados a espíritu de error. ¿Quién los entregó? Lean, los entrega a Dios, al enemigo, a la operación de error. ¿Quién la da? El enemigo de Dios. Porque si Dios está dando que el hombre vivirá en la tierra para siempre, no va a tener muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice Pablo, y dicho allá, o dicho allí, allá, como digo yo. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Entonces decir que ya se va a desaparecer. Pero cuando dice así, es a la derecha del maestro, las ovejitas. Y cuando dice así, es a la izquierda, los cabritos. ¿A dónde irán? Cabritos y cabrones, chiquitos y grandes, que no quisieron hacer la voluntad de Dios, que creyeron en Dios a su forma, a su manera, no a como Dios expresa y explica las cosas. El buen entendimiento y separar las cosas cada cual en su punto. Si yo digo honra a tu padre y a tu madre, estoy hablando un punto de la ley. No estoy hablando no matarás. Pero hay que desechar algún punto de la ley. No dice que sumariamente se cumplen las cosas. Lean. Cuando ustedes lean, busquen la manera de entender. Pídanle la dirección al Espíritu Santo. No lean de sí mismo. Lean las escrituras y después escudriñenla. Estudienla. Examínenla. Digo, esto debo tomarlo y esto debo no tomarlo. Si el hombre va a habitar para siempre, usted no puede rechazar la palabra de Dios que antes fue dicha. Porque Dios te puede estar embarcando a entregarte a espíritu de error, a una operación mala, como es el rapto. ¿Cómo el rapto va a estar si usted no guarda la palabra de Amachía? Usted guarda la palabra del catolicismo. ¿Quién es el catolicismo? ¿De dónde te va a salvar? Si de inicio lo que hacen es hacer hijos del diablo. Porque no puede haber esa confusión. La palabra no empezó en Roma, ni Amachía era romano. Amachía puede saber todos los idiomas, que yo no dudo ninguno. Como ya yo lo he dicho, yo he oído su voz en español. Porque yo hasta ahora he detestado de idiomas. Y me comunico a trompada, a golpes Señales. de señales. Es lo que quiero decir. Y está bien. Y siempre Dios da una mano de ayuda.
Puedo explicarle cómo es la mano de ayuda, pero después no voy a ponerme a hablar sobre eso ahora. Es sobre la distinción de las leyes. Saber de qué se trataba cuando habla de una ley, la cual no los pastorcitos no aclaran porque están metidos en tinieblas. Ellos mismos son, como dice en San Mateo 24. Hay más versos, pero bueno, es el 24. Falsos, falsos ministros, falsos directores, falsos doctores, falsos apóstoles. ¿Cómo se va a cambiar las cosas? Si usted tiene una doctrina que la ha creado así porque la ha creado buena, ¿por qué la cambia? Usted sabe por qué la cambia. Si la cambia el espíritu, es porque no sirve. Porque han fallado, le fallan al Señor. Se van con el exorcismo. Esos son los pentecostales y muchos más. Creando el demonio, creando un aguaje de que quitan el demonio y la persona cada rato coge la misma persona el demonio. Porque sí. No, es porque el tipo no se va a nada. El tipo cuando se va de un lugar es como lo dijo Machía. Se va de una persona y luego vuelve con 7 más y es peor la persona ese que al principio. ¿Por qué? Porque esa persona no se documentó bien de las cosas de Dios para estar bien respaldado. Para estar bien respaldado. Y entonces las cosas no las comprenden. Cuando leen una cosa posterior, tienen que ver anteriormente qué está dicho por el Señor. Porque Dios no tiene volubilidad. Entonces lo que ve que si usted fue entregado a la operación de error, a los que están entregados. Porque si no, ¿de qué manera se va a cumplir lo que Mashiach dijo? Que iba a venir como los tiempos de Noé. ¿Qué cosa es eso? Una destrucción total. ¿Pero qué? Como se dice en Apocalipsis, los que son de verdad elegidos, seremos salvos. Porque como vamos a rechazar la circuncisión, un mandamiento salió de la boca de Dios, como yo le he dicho. En Isaías 55:11, ¿cómo se va a rechazar lo que Dios ha hablado? Lo constituyó ese mandamiento allí en Abraham, padre de la fe, que por la fe de él entonces se siguió constituyéndose todo lo demás. Porque incluso queda plasmado allí cuando está dando las leyes a Moisés. Entonces hay ese chanchullo de que ley de Moisés, que qué sé yo, que no es Moisés. Yo se lo he explicado bien, no es Moisés. Es Dios. Moisés no abre el mar, es Dios. A Mashiach no trae a Lázaro, es Dios. Pero Dios lo oye a él, al justo. Al que él mandó, no se desvió de él. Vino a cumplir la ley. ¿Y cómo debemos andar? Como él anduvo. Vienen los chanchullos satánicos. No, ya no hay que cumplir la ley. Ya estamos bajo la gracia. ¿Bajo de qué gracia? El que está debajo de la gracia está debajo de la ley. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y la ley la verdad. Si usted se sale de la ley, se está saliendo de la palabra de Dios. Por eso cuando se lee ahí, tiene que observar bien
¿A qué ley se refiere? Vamos a leer. Sí, vamos a leer Hebreo 7, capítulo 7. Busca el capítulo 7 de Hebreo. ¿Dónde está? Vamos a leer Hebreo capítulo 7, del 17 al 28. Las cosas tienen que ponerse en su lugar correspondientemente. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec en hebreo, que pone en español Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Vayan observando la ley. ¿Cuál ley? Ahí piensen cuál ley y de qué se está tratando ahí. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto el mejor testamento es hecho fiador a Mashiach, el Mesías. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se alleguen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, sí, tal sacerdote, ¿no? Nos convenía, Sí. santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Sí, para aclarar que el Señor fue entregado, no que se entregó a sí mismo, ¿no? Que Él aceptó la entrega del Padre. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado. Se lo he dicho en muchas ocasiones. Pero cuando hay algunas cuestiones que se dio a sí mismo, neca, nada de eso. Si Dios te entrega a ti una cosa, te la entregó Dios. Cualquier cosa. Ahora yo me saco una lotería, digo, me la dio Dios. Me como un boniato y dice, me lo dio Dios. Me tomo un vaso de agua y se me lo dio Dios. Ahora, como el boniato, el vaso de agua o el pedazo de carne, lo que sea, como es limpio, está advertido por la palabra de Dios. Es limpio por la palabra de Dios y tu oración. Me tomo el vaso de agua y no digo nada y ya está. Pues hasta hacerte daño. Porque eres un inculto. Gracias, Señor. Ya está dándole gracias a Dios. Va la mesa servida, Señor, a la limpia. Que todo que vamos a ingerir o beber sea, Señor, en tu nombre limpio. Ya estás orando. Ya estás dándole gracias a Dios. Te vas a comer un caramelo. Cualquier lugar que tú estás por ahí, tienes ganas de chupar un caramelo. Lo desenvuelve. Dice, gracias, Señor. Allá va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, así es como es. Porque es por la oración.
Primeramente porque Dios lo dio. Si tienes esa fe, tienes una verdadera fe, efímera, correcta, verdadera. Y la significación de esta cuestión leída es tocante al orden de Melquisedec, no al sacerdocio levítico, que por su flaqueza es una cosa que ya dejó de ser porque se traspasa, se transpone a la cual estaba comprometido de Dios que iba a suceder, porque pues como dice ahí que Moisés escribió de Amachía lo aclara, Moisés escribió de mí, si ustedes creyeran a Moisés, me creyeran a mí, no lo dice así él, pero ustedes no creen a Moisés, nada, ustedes se creen a ustedes mismos lo que le quiso decir a Amachía, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, eso, de aquella época, de su época. Ustedes se creen a ustedes mismos, a lo que ustedes mismos han creído a su parecer, a su opinión. Pero hay que estar en la opinión de Dios, no en la que uno se imagine textualmente. Dios lo dio, pues entonces él a sí mismo no se dio. Cuando se lea, hay que ir separando lo que no se debe creer como lo que haya puesto Dios para que uno lo crea. Porque eso es nada más que ir teniendo una psicología, como dice, un ojo clínico, instructivo, lo que quiere decir, reconociendo lo que está plasmado ahí, que es de Dios, aunque lo haya dicho Dios. Pero esto no es así, esto es que Dios dijo esto, pero esto es una prueba. Esto es prueba. ¿Por qué? Porque no puede ser de que Dios haya entregado a Mashiach y en otro lado a Mashiach se haya entregado a sí mismo. Eso, eso es imposible. Entonces a eso es lo que tienen que acotejar la gente, lo que yo les estoy enseñando, porque yo estoy enseñando, yo estoy educado por la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, que está guiado por la Mashiach también, porque dice, yo enviaré, pero es de parte del Padre, como lo dijo él, lo aclaró. Al Espíritu Santo de parte del Padre, para que os haga recordar las cosas que yo os he dicho. Vean, hermano. Nada, hay que zafarse de los ministros, esos que no se constituyen en la ley de Dios. Sí, la ley sacerdotal es antigua ya sopló porque se quedó plasmada. Se mudó el sacerdocio y la ley se hizo mudanza también, pero no se hizo destrucción de la ley de Dios. Se hizo cumplimiento de ella en Amachía. Y no es la ley que debemos cumplir entonces, matar corderitos otra vez. No, esa ley quedó en Amachía. ¿Cuál ley debemos entonces creerle a Amachía? La que él dijo, que los mandamientos del Padre no pueden perecerse ni una jota, ni un tilde, es decir, ni una i, ni un punto, ni jota ni tilde, que es una yud en hebreo. Entonces, ¿cómo vamos a enrolar y formar un sacocho para decirle que no, que la ley no hay que cumplirla? Ya Mashiach la cumplió por nosotros. Sí, Mashiach cumplió la ley que le pertenecía a él, no a usted ni a mí. Él cumplirla por nosotros, porque yo no soy Mashiach, ni usted es Mashiach tampoco. Usted es seguidor de Mashiach, si cumple con los preceptos y conceptos de Dios.
¿Qué cosa es pecado, no? ¿Está parado? No. ¿Qué cosa es pecado? Dijiste tampoco. Bueno, de él. Vamos. ¿Qué cosa es pecado? Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, verso del 4. No, del 1 al 24. Del 1 al 24. El 1 al 24. Mm. Pónemelo otra vez, por favor. Primero de Juan, la carta del apóstol San Juan, de Yohanan, San Juan, del 3 al 1 al 24. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Hay que ver la suposición. Cuando lo veamos, seremos como Él es. Pero no quiere decir que yo voy a ser así, yo voy a ser a Machía y usted va a ser a Machía y toda la multitud de millones van a ser a Machía. No, señor. El sentido de la situación legada de Él en nosotros. Ese es el parecer. Nos pareceremos. Su ejemplo, su ejemplo. Los ejemplos. Hay que entender bien y no ser tan cerrado de mente como son esas cristiandades equivocadas. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ah, ven. Oh, el mismo Juan que estábamos leyendo anteriormente. Y el Pablo también en hebreo y en romano. Vino a quitar la ley. Ahí lo está diciendo Juan. No, no señor, digan no conmigo. Vino a quitar el pecado, la transgresión a la ley. Entonces, ¿qué es lo que queda constituida? La ley en nosotros. Meteré mi ley en sus corazones y escribiré en sus entrañas. Y Jeremías 31, 33. ¿Cuántas veces le he dicho eso? Y se lo sigo diciendo. Hay que cotejarse en lo que dicen los apóstoles y lo que dicen los profetas. Es lo mismo. No puede haber distinta ni diferencia en doctrina, ni que el Dios antiguo es diferente al Dios de después en Amachía. No, señor, es el mismo. Es el mismo de hoy por siempre, por los siglos. El que ha leído escritura que vaya cogiendo pasos correctos y poniendo las cosas en orden, como se las estoy poniendo, porque están ahí. Entonces vino a quitar el pecado, a instruir la ley, que no puede perderse ni un punto de ella. Santiago 2:10. ¿Cómo te va a dar? El chaval lo va a quitar el sábado. ¿Cómo te va a quitar la circuncisión? Pues eso, todos esos mandamientos los quitó la católica y los puso a su manera, los distribuyó a su idea. ¿Qué salvación podrán tener los católicos y los seguidores y sus hijas? Porque no son los que a los que le predicaban los apóstoles propiamente, a los 12 apóstoles y junto con Pablo también, a los que se quedaron firmes en ese tiempo y hasta este tiempo creyendo correctamente las cosas, son los que van a tener salvación. Bueno, si hay otra salvación, eso está para arriba, en las características de Dios. Es posible,
Es posible que después de las condenaciones, ¿por qué no? Porque Dios da condenaciones temporales y otras que van a ser de mucho más tiempo. Eso sí, el tiempo no sé, lo desconozco, pero sí conozco que hay posibilidad, porque Dios es muy grande. Esto es un secreto, porque Dios es muy grande, pero atente a lo que Él nos ordenó, a sus ordenanzas. Come de esto no coma. Come dando gracias, aparte que te la doy, yo da gracias por lo que recibes de gracia, porque es gracia de Dios. Vivimos bajo la gracia de Dios, no las inventadas de esos farsantes que dicen que no tenemos que cumplir con la ley de Dios. Los pastores falsos, esos que no le indican a la gente de qué ley se trata cuando dicen que esta ley no hay que cumplirla. Que la ley así a capela, no hay que cumplir la ley. Come puerco, come perro, come lo que sea. Que ya todo eso está abolido. Ya Mashiach abolió la ley. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Sin embargo, ellos leen de eso porque no se dan cuenta que el diablo los tiene enredados a todas esas sectas cristianas, metodistas, luteranos, bautistas, adventistas, todas ellas están enredadas en el diablo, en su red. ¿O por qué usted no cree que Mashiach dijo, como los tiempos de Noé, se hará la venida del Señor? ¿Por qué dice Pablo que tenía que venir antes la apostasía? Ah, no ha venido la apostasía. O sea, yo los oigo, los apóstoles, hay tantos judíos mesiánicos como judíos del mundo, los gentiles, que por orden de Dios, como yo les digo a ustedes, son israelitas. No tiene que ver nada del judaísmo. Es Israel, la doctrina de Israel, la palabra de Dios, la cual no lleva ni Israel tampoco. Por eso que Mashiach le decía a ellos, ustedes si creyeran a Moisés, me creyeran a mí. Pero es tan estúpido como los estúpidos que hay ahora también. Si quieren me dispersen esa palabra, no me la dispersen, pero yo soy hebreo. Y los hebreos no hablan sin pelos en la lengua, pelos en el bigote aquí, a la barba, pero en la lengua no. No. Porque se está diciendo que todas las palabritas nada. Porque nosotros no estamos atendidos a palabritas, sino a la palabra de Dios, no a los chanchullos. ¡Ay! Pero mira cómo habla. ¡Ay! Infelices. Que Dios tenga misericordia y piedad. Que puedan zafarse de todas esas malas crianzas. Entiéndase bien eso, esa posición. Continúa la lectura, Noé. Verso 6. Cualquiera que permanece en él no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo como él también es justo. Amén. El que hace pecado es del diablo, porque el Vea. diablo peca desde el principio. Vea. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Mashiach, el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Como yo les hablé a ustedes cuando Mashiach habló sobre, oíste que fue dicho a los antiguos, pero la gente no se capacitan, no pueden, porque están lejos de la palabra. Amar al hermano es de tu pueblo. ¿Cómo vas a amar a uno y aborrecer a otro? No, señor, tú tienes que amar. Si él te hace un daño, se arrepiente, perdónale. Pero yo hablé de la ley a los enemigos, no a lo del pueblo, sino a los extraños que no obedecen a Dios tampoco. A eso no se perdonan, porque eso no se arrepienten. Miren toda la tragedia que está pasando Israel. Toda la guerra que está sosteniendo es por causa de que el mundo trata mal a Israel. Sin embargo, claro que hay parte del mundo que que abre los ojos y ve las cosas como son. Porque si usted me ataca a mí, usted tiene que ver el que me atacó. Y yo me estoy defendiendo. Israel se está defendiendo. Pero que Israel tiene que seguirse defendiendo. Pero que entonces la lengua extranjera quiera a su capricho, a sus beneficios materiales, ¿sí me entiende? Para parar la influencia del enemigo. Pero párenla a cañonazos. Estados Unidos, paren a cañonazos. Ah, Irán, hay un dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Israel tiene que estar metido en Gaza. ¿Que quién lo Gaza a ti? Devuélveme esto, váyanse de ahí, qué sé yo, para entonces hablar de los cautivos. Para hablar de lo que ustedes se ultrajaron. Mandarlo todo en cajita de dulce, en una cajita de fósforo. Mandarle la ceniza. Porque el odio que le tienen a Israel es Satanás.
No se dan cuenta que es el diablo. El islamismo es el Satanás en persona, disfrazado de Satanás disfrazado de islamismo. Satanás disfrazado de catolicismo, Satanás disfrazado de comunismo, Satanás disfrazado de democracia. Ahora yo al final de esta predicación voy a tener porque estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y estoy viendo la maldad de Satanás, cómo se disfraza. El lobo se viste de oveja. Los mesiánicos, los evangélicos, todo ese cristianismo en diferentes maneras. Ese Satanás vestido de oveja. Si te lo estoy diciendo, caballero, los estoy diciendo, instruyendo. En Apocalipsis 13:11. El cordero tiene 2 cuernos. Es tiempo final ya. No hay más tiempo. Poder último satánico. Quitar a Israel y quedarse gobernando en el mundo. Si quitan a Israel, como quiere él lanzarlo al mar, no. Al mar no. No es al mar. Es eliminarlo. Por eso es que no sueltan a los rehenes. Y por sueltan 3 o 4, te piden 1000 de los de ellos. Porque sabe la sinceridad que tiene Israel. Que ama a sus hermanos. Ama a su gente. Y se agarra de eso para hacer la diferencia ella. Y no soltar nada. Y pedir y pedir y pedir y todas las naciones a favor de ellos. Porque tiene que construirse eso. Porque tiene que hacerse la planificación de Dios. ¿Cuál es? La destrucción por causa de la soberbia del hombre y de la maldad. Y contra su pueblo elegido. Porque Satanás sabe que el israelita es perdonado. Y que Dios no va a perdonar a las demás doctrinas. Porque Él tiene una sola doctrina. Dios no tiene volubilidad en doctrina. Y todos esos evangélicos de distintas sectas, distintos diferentes nombres, tienen que tener la misma doctrina, esta que tengo yo, que es la de Amachía. Entiéndase bien claro esto. No, asunto, no, que no hable de política, que no sigan haciendo papel de cerrados. Que política esto y toda la doctrinas y todo es lo que hay en el mundo. Y se habla en la doctrina, todo se habla en las escrituras. Aprenda donde digan, donde habla del dragón, los chinos, donde habla del islamismo y todo, los profetas que hablan del islamismo y todo eso, eso es lo que hay que ver, que son los verdaderos profetas, que hablan lo que existió después, antes que existiera, hablaba esa cosa, para que vean que es de Dios la palabra. Iba a venir la guerra de Magedón allá en Ezequiel que se habla, Dios la textualiza bien en su siervo Johanán, o San Juan en Apocalipsis, el libro que se le llama el Galut, el libro, el último libro de la palabra de Dios. Yo no hago diferencia de libros ninguno, de lo que es la palabra de Dios. Los apócrifos, eso escrito por doctores, por rabinos y qué sé yo, eso no tiene una verdadera tendencia. Es una tendencia a voluntad de distintos rabinos. Porque hasta eso me lo he aprendido yo.
y los he enseñado yo en los, en los videos que he dado de distintos rabinos dentro del mismo rabinato, en distintos lugares de la misma Europa, y escribiendo los libros de esos, donde están los libros, ¿no? ¿Estamos? En las imprentas esas editoriales esas, el mismo rabino, el mismo libro, con los mismos títulos, las mismas cosas, pero en diferente opinión. Ahí es donde yo los digo, este va a decir una cosa y este va a decir otra. Hasta eso el Señor el Espíritu me enseña, porque yo estoy elegido por Él. Pero esos cristianos que no hacen nada más que oír lo que, lo que el diablo le dice, el pastorcito ese. Eso no son gente elegida. Elegido soy yo. Que instruyo lo que está instruido por Dios ahí en la Escritura. Hay que entenderlo textualmente que es así. Hacer la opinión de la diferente Dios que Dios tiene en la Escritura. Que mudanza de la ley no quiere decir que se quitó la ley de Dios. Que tiene cumplimiento aquel que era el fiador de ella. Usted no es Mashiach ni yo tampoco. Somos sus seguidores. Pero que la ley esa era propicia de Mashiach, porque él era el que la sangre de eso era hasta que él viniera, Dios la iba así. Eso es lo que hay que creer de esa manera. Esa es la única manera voluntaria de Dios que nos ha concedido. No nos ha dado a Mashiach una sola persona. Quiso hacerlo así. Él no habla de los millones de gente que se mueren en las distintas guerras y en distintas enfermedades. No habla de eso. De uno que no tenía enfermedad ninguna y que lo entregó puro, limpio de todas las cosas del mundo, exceptuando haber nacido en el pecado o haber nacido del pecado. Él no hizo pecado. Nosotros sí lo hemos hecho, pero el arrepentimiento vale. Aquel que estuvo en la cruz junto con Amasías se arrepintió de todo lo que había hecho. Le dieron ñampete y gorrión, le dieron guillotina. También lo mataron ahí en la cruz esa. Ah, no, ya se arrepintió, ya lo perdonaron los hombres. No, los hombres no. La falta la cumplió. Ahora, pero en espíritu, las faltas todas se la borraron por la confesión de fe. No hay que ir a donde está el Papa, el curita, a confesar tu falta. Tu falta es delante de aquel que la tuviste. La del hermano. Yo no le debo nada a los chinos, ni a los comunismo, ni a nada de eso para yo tener, porque no creo en ellos. Ah, voy a pedirle perdón porque no creo en el comunismo. No, es la falta del hermano tuyo que comete contra ti, de los hijos de Dios. De esos tipos de hermanos son los que hablan a Mashiach. ¿Cuál es mi familia? Aquel que es mi hermano de parte de mi mamá y mi papá. No, el que guarda los mandamientos de Dios. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son mis hermanas y mi madre y todo. Lo dijo Mashiach. O es que su palabra no es un testimonio. O es que su palabra la están cumpliendo, no la están cumpliendo. Porque Dios lo dijo, no vine a quitar la ley, caray. Hay que entender las cosas bien. Que el Señor los bendiga y que pueda verdaderamente el Espíritu Santo hacerlo entender. ¿Cómo usted va a cambiar
por ejemplo, el bando evangélico Gedeón, y ahora es Liga Evangélica Internacional, qué sé yo. Soldado de la Prueba de Cristo. ¿Eh? Iglesia Evangélica Internacional. Liga Evangélica Internacional, cambiando una cosa por otra. Entonces, ¿dónde está la realidad de la primera? Porque la primera era efectiva. El vellón que se pidió para saber si es verdad que él iba a ser el director en ese momento, iba a ser el juez de Israel. Yo te pido que no haya agua en el vellón, que todo el campo alrededor esté lleno de mojado, rocío, todo mojado, pero que el vellón esté seco. Y te pido, después de esa, pidió que el vellón estuviera mojado y todo el campo estuviera seco. ¿Acaso Dios no puede hacer lo que Él quiere? ¿Dónde está la fe? La fe flaca y floja esa de muchos. ¿Por qué? Porque están enredados todavía con los conceptos mundanales, diabólicos. A mí me dijo uno, entonces, ¿en nombre de quién vamos a orar? ¿A nombre de quién vamos a orar? En nombre de Dios, del Eterno. A nombre de su Hijo, el Mesías. No de un tal Jesús inventado de Roma. No, que las escrituras no hablan de eso. Si usted compagina una escritura con otra, verán que no se le dio nombre al Mesías. Se dijo que era del Eterno, enviado del Eterno. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros Dios. ¿Qué es lo que dice ahí en Isaías 7:14? Bueno, cuántas cosas. No les voy a cansar, porque sé que mucha gente tiene que trabajar, tienen que estudiar, tienen que rendir labores, efectivamente. Así que ya por hoy, ya termino con esta situación. Fíjense cómo han creído porque les va la vida. No quiera que seas apartado a la izquierda, sino que el Señor te llame a la derecha. A las que como ovejas sirvieron al Señor. La oveja y la iban a sacrificar y no abría su boca, no berreaba. Por eso como oveja fue llevado al matadero. Hay que ver las simbologías. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bendición para que todo aquel que en verdad se ha borrado de su mente o lucha todavía por borrar, porque son muchos los años que se llevan la mente cauterizada con nombres malditos, esos que están puestos en la Biblia. Y hay que esforzarse mucho y siempre estarle pidiendo perdón a Dios, para que Dios nos libre, aunque ya hemos entendido ya que eso es así, que son nombres falsos, que Dios nos dio su nombre, para que podamos pasar esta bendición. En hebreo y en español. Llevarejeja Adonai bemereja, Yael Adonai panap eleja bejuneja, Isat Adonai panap eleja beasen leja shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia.
alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. Buenas noches.